Descubren huellas de Homo erectus y Paranthropus boisei juntas. ¿Qué nos revela este encuentro? El descubrimiento de las huellas fósiles de Homo erectus y Paranthropus boisei cruzándose en un mismo espacio y tiempo es un hallazgo que podría reescribir parte de la historia de la humanidad. Estas huellas, descubiertas en Kenia, sugieren que hace 1,5 millones de años, dos especies de homínidos coexistieron en el mismo hábitat, caminando al mismo tiempo, tal vez viéndose o incluso interactuando. Este cruce de especies no solo nos da una nueva perspectiva sobre la coexistencia de los homínidos, sino que también plantea preguntas intrigantes sobre la evolución humana y nuestra historia temprana. ¿Qué significa este cruce para la humanidad? Este cruce entre Homo erectus y Paranthropus boisei revela una imagen más compleja y matizada de los primeros días de la humanidad. Hasta ahora, los científicos creían que los homínidos competían ferozmente por los recursos, que se mantenían segregados en distintos territorios o que una especie simplemente desplazaba a la otra. Sin embargo, este hallazgo sugiere lo contrario: estos homínidos vivían, caminaban y posiblemente compartían su entorno sin una interacción violenta o exclusión mutua. Lo que esto implica es que, mucho antes de la aparición de Homo sapiens, los ancestros humanos ya tenían una capacidad para la convivencia en entornos compartidos. Esto podría haber tenido implicaciones para el intercambio de conocimientos, la cooperación e incluso la hibridación entre especies, una idea que ha sido tema de debate pero que ahora cobra fuerza. El encuentro de las especies, Homo erectus y Paranthropus boisei. Hace 1,5 millones de años, dos especies humanas antiguas, cada una con su propio camino evolutivo, caminaron por la misma orilla de un lago. Una de estas especies, Homo erectus, el ancestro más cercano a los humanos modernos, estaba comenzando a dominar el paisaje. La otra, Paranthropus boisei, de cráneo más pequeño y especializado en una dieta de plantas duras, había recorrido su propio camino por siglos. Pero hoy, gracias a un descubrimiento sorprendente, sabemos que no estaban tan separados como pensábamos. En la costa oriental del lago Turkana, en Kenia, los arqueólogos descubrieron algo que cambiaría nuestra comprensión de la prehistoria: huellas fosilizadas que pertenecen a estas dos especies. Pero lo más increíble no es solo el hallazgo de las huellas, es que ambas especies coexistieron en el mismo espacio y posiblemente se cruzaron. El hallazgo sorprendente. En 2021, un equipo de arqueólogos excavó un área en Kobe-Fora, donde desenterraron no solo huellas de aves, sino también huellas de homínidos. A medida que limpiaban el barro, se revelaron huellas que sugerían que Homo erectus y Paranthropus boisei compartían el mismo espacio al mismo tiempo. Estas huellas no fueron dejadas por una sola especie, sino por al menos dos diferentes. Las huellas de Homo erectus muestran una marcha más similar a la nuestra, mientras que las de Paranthropus boisei muestran una postura más baja, adaptada a su robusta mandíbula y grandes dientes. ¿Convivencia o competencia? ¿Significa esto que estas dos especies coexistían pacíficamente o competían por los recursos? El hecho de que caminaran por el mismo territorio sugiere una posible convivencia. La ausencia de signos de competencia directa y la proximidad de sus huellas nos dice que, en lugar de luchar por el mismo espacio, estas especies podrían haberse adaptado a su entorno compartido, aprovechando los recursos de maneras diferentes. Un giro inesperado en la evolución humana. Este sorprendente descubrimiento desafía las ideas tradicionales sobre la evolución humana, especialmente la teoría de Charles Darwin, que sugiere una progresión lineal de una especie a otra. Las huellas fósiles encontradas en Kenia, que pertenecen a Homo erectus y Paranthropus boisei, muestran que estas dos especies de homínidos coexistieron en el mismo espacio y tiempo, lo que sugiere que no había una simple sucesión de una especie a la siguiente. En lugar de una línea evolutiva continua, el hallazgo sugiere un escenario mucho más complejo. Varias especies de homínidos pudieron haber compartido el mismo entorno, viviendo en paralelo, interactuando o incluso compitiendo por los mismos recursos.
Este descubrimiento pone en evidencia que la evolución humana podría haber sido un proceso ramificado y no una simple progresión hacia nuestra especie, Homo sapiens. ¿Cómo cambia esto nuestra comprensión sobre el origen de la humanidad? Este hallazgo podría marcar un antes y un después en la historia de la evolución. El misterio del encuentro. Este hallazgo plantea una pregunta fascinante: ¿cómo se percataron estas especies de la presencia del otro? ¿Se miraron, se observaron o incluso se cruzaron brevemente? Puede que nunca lo sepamos con certeza, pero las huellas nos permiten imaginar un momento en el que dos especies humanas compartían el mismo paisaje, tal vez sin la animosidad que solemos asociar con la competencia. Implicaciones para la evolución humana. El hallazgo también tiene profundas implicaciones sobre la evolución humana. Hasta ahora, creíamos que las especies de homínidos competían ferozmente entre sí, pero este descubrimiento desafía esa visión. Puede que, en algunos casos, la competencia no haya sido tan directa. Quizás, Homo erectus y Paranthropus boisei compartieron su espacio durante miles de años, adaptándose y sobreviviendo juntos, como lo hacen muchas especies de animales hoy en día. El futuro de la investigación. El futuro de esta investigación es aún incierto, pero lo que está claro es que este descubrimiento abre nuevas puertas para entender nuestra propia evolución. Los científicos continúan analizando las huellas y otros restos encontrados en Cove y Fora, buscando pistas sobre cómo estos homínidos interactuaron con su entorno y con otros grupos de su propia especie. Estas huellas son más que simples marcas en el barro. Son un vestigio del pasado que nos conecta con nuestros ancestros, nos recuerda que la historia de la humanidad no es una simple línea recta, sino un tejido complejo de encuentros, adaptaciones y, tal vez, de convivencia. La historia que creíamos conocer está siendo reescrita, una huella a la vez. ¿Qué opinas de este hallazgo? ¿Crees que la convivencia entre especies humanas antiguas podría haber sido más común de lo que pensamos? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más exploraciones fascinantes sobre la historia de la humanidad. Nos vemos en el próximo video.